Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Mateum, gloria Tui Domini. In illo tempore tuctus est Iesus in desertum spiritu, ut tentaretur a diabolo, et cum iei nascet quadraginta diebus et quadraginta noctibus, poste esurit, et accedens tentator dixit ei, si filius Dei es, dicub lapides isti panes fiant, qui respondens dixit, scriptum est, non in solo pane vivit homos et in omni verbo, quod procedit deore Dei. Nunc assumpsit eum diabolus in sanctam civitatem, et statuit eum super pinnaculum templi, et dixit ei, si filius Dei es, mitte te deorsum, scriptum est enim, qui angeli suis mandavit de te et in manibus tolent te, ne forte offendas at lapidem pedem tuum. Aiti Iesus, rursum scriptum est, non tentavis Dominum Deum tuum, iterum assumpsit eum diabolos in montem excelsum valde, et ostendit ei omnia regnia mundi, et gloria meorum et dixit ei, hec omnia tibi dago, si cadens adoraveris me. Nunc dicit ei Iesus, vade Satana, scriptum est enim, Dominum Deum tuum adoravis, et illi soli servies, tunc reliquit eum diabolus, et ecce angeli accesserunt et ministravant ei. Lausim Christi. Exhortamur ne in vacuum gratiam Dei recipiatis. Ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, hemos iniciado ya con este domingo precisamente meditando las epístolas de San Pablo a los Corintios. Con este domingo primero de Cuaresma celebramos también la cátedra de San Pedro en Antioquía. En enero celebrábamos la cátedra de San Pedro en Roma, y hoy 22 de febrero precisamente es la fiesta de la cátedra de San Pedro allá en Antioquía. Celebramos esta fiesta precisamente conmemorándola en el oficio divino, en la misa, precisamente en cada una de las oraciones, colecta, secreta, postcomunión, y además como el último evangelio, ya que es una fiesta de grado doble mayor. Por ende, el último evangelio en fiestas de grado doble mayor y superior se conmemora precisamente en la novena lectura de el oficio de Maitines, y además se toma ese último, el evangelio de esa fiesta, como último evangelio de la misa. Esta epístola, queridos fieles, de San Pablo a los Corintios se puede dividir en dos partes. La primera, el apóstol nos exhorta a hacer un buen uso de las gracias que Dios nos concede durante el curso de nuestra vida, que es el tiempo de misericordia. La segunda, exhorta a los ministros del Evangelio, a los superiores de las comunidades, y en una palabra a todos los fieles, a hacerse recomendables por la práctica de todas las virtudes y principalmente de la paciencia. Todo cristiano no debe temer nada tanto sea, según San Bernardo, en su sermón 54 del Cantar de los Cantares, número 11, dice: como recibir la gracia en vano, es por eso que este Padre quiere que estemos sobre ello en una continua aprensión, nada pudiendo sernos más útil que tener nuestra alma en esta situación
es el aviso, según el mismo santo, que nos da aquí San Pablo cuando nos dice, que nos exhorta a tener cuidado de que no recibamos en vano la gracia de Dios. Y cuando dice, escribiendo a su discípulo Timoteo, no descuidéis la gracia que está en vosotros. Ese gran apóstol que penetraba los secretos de Dios, sabía que descuidar los dones de Dios y no servirse de ellos para el uso que se han recibido, es hacer injuria a aquel de quien se tienen y hacerse culpable de una negligencia muy criminal. Es por eso que lo evitaba él mismo con todo el cuidado posible, como nos lo enseña en su primera epístola a los Corintios, y enseñaba a los otros, como lo hace aquí, a huir de una conducta tan condenable. La gracia de la que se trata aquí, que San Pablo no quería que los cristianos hubieran recibido en vano, es la de haber sido reservados para el tiempo del Evangelio, para el tiempo de la ley nueva, que es verdaderamente un tiempo favorable, un tiempo de salvación, un tiempo todo de gracia. ¡Qué misericordia de Dios, queridos fieles, haber nacido bajo nuestro Señor Jesucristo y pertenecer en medio del cristianismo! Pero hay quien piensa en ello como se debería de pensar, quien lo aprovecha como se debería aprovechar. La poca atención que la mayoría de los cristianos prestan a un favor tan grande, que Dios quiera no seamos de ese número. La poca estima que parecen hacer de una gracia tan grande y el poco uso que hacen de un beneficio tan grande, debe excitar el celo de los pastores y el nuestro, y obligarnos a elevar, como ellos, nuestra voz con el profeta y con San Pablo, a fin de despertar a los hombres y de despertarnos a nosotros mismos del adormecimiento funesto. ¿Dónde están y dónde estamos también, quizá a este respecto? Hay que exhortarles, pues, con el apóstol, y exhortarnos también mutuamente los unos a los otros, y decirnos con el apóstol y con el profeta Isaías, que Dios nos escuchará en el tiempo favorable, que nos ayudará en el día de la salvación. Es decir, dice San Juan Crisóstomo, loco, que es ahora el tiempo de la gracia y de la misericordia, el tiempo en el cual precisamente no solamente Dios no nos pide cuenta de nuestros pecados para castigarnos por ellos, sino en el cual Dios quiere incluso colmarnos de una infinidad de bienes, haciéndonos partícipes de su justicia y procurándonos los medios de santificarnos, obviamente observando todos los mandamientos que nuestro buen Dios nos ha dado para salvarnos. ¿Con cuántos trabajos, queridos fieles, hubiéramos debido comprar tal favor? Sin embargo, sin haber hecho nada de nuestra parte, Dios nos lo ofrece. Cuán criminales e inexcusables son aquellos que no lo aprovechan. No somos nosotros de este número, Dios lo sabe, y nuestra conciencia tal vez nos lo reprocha. No nos hagamos ilusiones, mis hermanos, de que tendremos siempre tiempo de aprovecharlo, pues este día de salvación, este tiempo favorable, no durará para siempre. Es un día, dice San Pablo, in die salutis. Ahora bien, un día no es muy largo. En una palabra, cada uno no tiene para aprovecharlo más que el tiempo de su vida, que por larga que sea es siempre muy corta con respecto a la eternidad, que pide que se tenga un apresuramiento tanto más grande de aprovecharlo, cuanto que el fin es incierto, que a cada momento la podemos perder, y que un momento descuidado ha hecho perder a varios su eternidad. A Dios no plazca, mis hermanos, que esta desgracia no suceda. Pensemos pues seriamente en aprovechar el tiempo favorable. Consideremos sin cesar que corremos a grandes pasos a la muerte y a la eternidad, y que pronto no habrá más tiempo ni gracias para nosotros.
quia tempus non erit amplius, nos dice el Apocalipsis. Si descuidamos aprovechar el tiempo presente, oh Dios mío, cuál es la ceguera de los hombres, y sobre todo el tiempo y sobre la eternidad, y sobre el uso de vuestras gracias, y sobre el desprecio que hacen de aquellas. Cuando pensamos precisamente en la eternidad, pensamos en salvarnos muy pocas veces. En la segunda parte de la epístola de San Pablo, queridos fieles, como ya hemos observado, exhorta a los ministros del Evangelio a hacerse recomendables por la práctica de toda clase de virtudes y sobre todo del de la paciencia, a fin de que su ministerio no sea deshonrado, y hace una exacta descripción en su persona de todo lo que hace falta que haga y sufra un fiel ministro de Dios para cumplir como debe una dignidad tan gloriosa. Quiere pues primeramente que un ministro de la Iglesia tenga un gran fondo de paciencia para soportar todas las penas que le puedan venir de afuera, como hacen las necesidades más apremiantes, las aflicciones extremas, los malos tratos, el exilio, los encarcelamientos y otras semejantes. En segundo lugar, hace ver que esta virtud de paciencia le es necesaria para sostener las penas voluntarias del ministerio, tales como son las fatigas de los viajes, el trabajo, la privación del sueño después de las fatigas y de la comida después de las vigilias. En tercer lugar, quiere que haga su ministerio recomendable por las virtudes que convienen a su carácter, tales como son un gran amor por la pureza, que le haga evitar con cuidado los escollos donde la castidad puede correr riesgo, la ciencia de la salvación para llenar a los otros, una dulzura infatigable, una bondad complaciente, una caridad sincera, y sobre todo lo que se entiende bajo los dones y los frutos del Espíritu Santo. Finalmente, quiere que se haga recomendable absolviéndose con dignidad de las funciones de su ministerio, predicando la verdad con una fuerza totalmente divina, haciendo todo servir al avance del reino de Dios, sea prosperidad, sea adversidad, siendo y padeciendo siempre el mismo, y pareciendo siempre el mismo, sea que se le honre, sea que se le cubra de ignominia, sea que se le alabe o que se le condene, sea que se atente a su vida o que ella esté en seguridad, abatido en apariencia de tristeza y estando sin embargo lleno de alegría y de consolación, pobre y sin embargo rico de los bienes de Dios, hasta enriquecer a los otros, despojado de todo y poseyendo todas las cosas en este despojamiento. Tales eran, mis hermanos, los ministros de la Iglesia del tiempo de los apóstoles. Tales son todavía, gracias a Dios, varios obispos, sacerdotes y varios religiosos, al menos en la disposición de su corazón, si las mismas ocasiones de sufrir todo por nuestro Señor se presentaran y Dios los pusiera a las mismas pruebas. Precisamente en ese momento en que la Iglesia se encuentra en sede vacante, si el número no es tan grande como sería de desear, debemos echarnos la culpa, no a ellos, echarle la culpa no a ellos, sino a nosotros mismos, que nosotros no rogamos bastante, aunque nuestro Señor nos lo manda en Mateo 9. Y que la Iglesia nos renueva la obligación en todas las ordenaciones que hace. Después digo que no rogamos bastante al soberano dueño de la mies, que envíe buenos obreros. La mies es grande y hay pocos buenos obreros. Pero es nuestra falta no obtener por el fervor de nuestras oraciones que Dios multiplique el número de los buenos ministros. Además, los cristianos no son tales como deberían ser. El sacerdote será tal como es el pueblo, dice el profeta. Ederit sicut populo sic sacerdos. Sacerdotes criticando a otros sacerdotes con su manera de obrar, creyéndose los únicos salvos. Obispos no corrigiendo a sus pastores. Obispos haciendo lo que no deben de hacer. Obispos ordenando a diestra y a siniestra, cobrando por esas ordenaciones y consagraciones. Si hay pues ministros de los altares, queridos fieles,
que no sean tales como deberían ser. No lo dudemos, nosotros contribuimos a ello. Ustedes como fieles y toda la iglesia, no precisamente ruega a su Señor para que los ministros sean buenos. Nosotros, queridos fieles, siendo nosotros mismos, no somos precisamente como deberíamos ser, como nos lo manda el Evangelio. Y de esa manera, siendo precisamente contrarios al Evangelio, llevando una vida no como la que nos pide el Señor, contribuimos a que se ordenen ministros indignos, contribuimos precisamente con las murmuraciones, a que hayan curas en las redes sociales, que se dediquen a hacer videos precisamente a criticar a los demás sacerdotes, a criticar a los obispos, como si pudiese hacerlo. No, queridos fieles, eso no es así. Debemos de contribuir precisamente con la corrección fraterna, y siempre por caridad. Esa corrección se hace en lo privado. Si no funciona, ahí sí hay que salir públicamente a corregir, pero primero es en lo privado, queridos fieles, de que la mano derecha no vea lo que hace la mano izquierda. Tal es como debemos de nosotros comportarnos. Debemos de vivir nosotros los consagrados según vivían los ministros de Dios en la época precisamente de San Pablo, como en los primeros siglos. Debemos de vivir en la oración, debemos de vivir precisamente con una mirada dirigida hacia nuestro Señor. Sursum corda, de esa manera, queridos fieles, elevando nuestro corazón a nuestro buen Dios. Por lo demás, queridos fieles, no creamos que las cosas que San Pablo pide aquí a los ministros de la iglesia no nos conciernen. Claro que sí, más en nuestros tiempos. Es verdad que hay algunas que Dios no exige de nosotros, pues no son de nuestro estado, pero no estemos menos obligados precisamente, ustedes como laicos, que los ministros de la iglesia, a no dar ningún motivo de escándalo, a fin de no deshonrar nuestra santa religión, de hacernos recomendables en todas las cosas, por una gran paciencia en los males y las aflicciones, por los cuales le place a Dios probarnos, de evitar con cuidado todo lo que puede herir lo más mínimo la pureza, de practicar la dulzura y la misericordia con una caridad sincera, de amar soberanamente la verdad, y en una palabra, de combatir sin cesar a derecha y a izquierda, es decir, contra todos los enemigos de nuestra salvación. Y aquí, mis hermanos, una parte de las obligaciones que nos son comunes con los ministros de los altares, ustedes como laicos y a nosotros como consagrados. Vengamos precisamente a las prácticas de la piedad. Primero, a fin de que no recibamos en vano la gracia de Dios, estemos atentos en todo momento a aprovechar la gracia, las que Dios nos hace. Estudiemos para ello continuamente la voluntad de Dios y nuestros deberes a fin de cumplirlos. Consideremos que cada momento puede ser el último de nuestra vida y que debemos aprovecharlo para disponernos a la eternidad. Segundo, como la salvación de los pueblos depende ordinariamente de los buenos ministros, que la gloria de Dios y nuestra propia salvación se encuentran también interesadas, y damos a menudo a Dios que dé a su iglesia, en primer lugar, un papa, y en segundo lugar, ministros según su corazón. Aprovechemos los buenos ejemplos y las buenas instrucciones que nos dan
Y si los hay cuya vida no sea conforme a la santidad de su estado, gimamos sobre sus desórdenes y roguemos pues a Dios por su conversión. Señor, nuestra salvación y la de ustedes, queridos fieles, están entre las manos de nosotros los consagrados y en tus manos, buen Dios. Ten compasión de nosotros y de cada uno de los fieles laicos y danos precisamente la misericordia. Y damos en este día al apóstol San Pedro, celebrando su cátedra en Antioquía, que precisamente nos conceda que un sucesor suyo vuelva a ocupar su sede y que le entregue a un ministro que sea digno para nuestros tiempos las llaves del papado y las llaves de la Iglesia. Nuestra Señora de la Santa Esperanza ruega por nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.